Bueno, vamos a seguir aquí hablando de series. ¿Listo? Vamos a esperar entonces. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces en la clase anterior hablamos sobre la serie geométrica en particular. Vimos a dónde converge esa serie y cómo usarla para hallar, para representar algunas funciones como serie de potencias. Bien, más o menos, a mí también yo escribo aquí en la pizarra lo que hicimos aquel día, miércoles. Entonces fue lo siguiente. Se concluyó que la serie de potencias W a la n converge a esta cantidad. Bien. Tú usas la letra W o la letra Z, no importa, ¿no? Y eso ocurre si, con la condición de que entonces esta igualdad ocurre si el módulo del número W menor que 1. Es decir, que esa convergencia se da en el interior de un disco, es decir, de radio 1, centrado en el origen. Bien. ¿Qué más hicimos? Entonces, con este hecho, uno puede representar toda función de la forma que tenga el denominador lineal, es decir, funciones de la forma a sobre bx, perdón, bz más c. Todos estos tipos de funciones, donde a, b y c son números complejos, se pueden manipular de tal forma que encajen en esta estructura 1 sobre 1 menos w, siendo algún cambio variable si es necesario. Y todas estas funciones se pueden escribir como una serie de potencias. Bien. De esta forma. Listo, entonces en esa clase hicimos ese ejercicio con esta función. Función 1, es el ejemplo 4.15 del libro guía. Hicimos el ejemplo 4.15, donde la función es 1 sobre z menos 3. ¿Bien? Entonces tuvimos varias formas de, perdón, es 1 sobre z menos 3. Entonces la representamos primero con una serie de potencias que convergen en un disco de radio 3 centrado en el origen. Entonces la primera representación fue, si no me engaño, fue menos un tercio de z sobre 3 a la n, ¿no? Es decir, que esta serie converge a la función 1 sobre z menos 3, siempre y cuando el módulo de z sea menor a 3. Bien, permítanme leer unas notas que tengo aquí, donde resumo esos hechos. Bien, entonces aquí está la serie la representación que estudiamos el miércoles, miren. De hecho, aquí se calculó algunos términos cuando n vale 0, 1, 2, 3. Entonces me va generando estos valores aquí que están dentro del paréntesis. ¿Bien? También hicimos el ejercicio ese día. Aquí, bueno, es claro que convergen en el disco central en el origen de radio 3. ¿Bien? Y también vimos que esa misma función
1 sobre z menos 3 se puede representar así con un menos, bueno, entre paréntesis, los primeros términos de la serie, que la serie era sumatoria de n igual 0 hasta infinito, de z menos 2 a la n. Bien. Y que la condición aquí, para que esta igualdad se tenga, esto no es válido para cualquier z, solo para los zetas que satisfacen la condición que subrayo aquí, que z menos 2 en módulo sea menor que 1. Entonces vimos que esto era un disco, se entraba aquí en este número, se entraba en 2, en el plano complejo, si ubicamos el número real 2, entonces ese va a ser el centro del disco y el radio de ese disco es 1. Bien. También se hizo aquel día. Entonces nos faltó el tercer caso. Creo que fue eso, el ejemplo 4.15. Permítanme aquí ubicar la pregunta. Entonces ya hicimos los ítems A y B. Entonces faltó el C. Entonces miren que en el C nos piden que representemos la función como una serie de potencias de tal forma que la región de convergencia sea en este caso el exterior de un disco centrado en el origen y radio 3. ¿Bien? Ya no va a ser como los dos primeros casos que era el interior de un disco. Aquí ya es el exterior. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Porque noten que en este caso la representación en serie de potencias tiene esta forma. Y en la que aparece AN sobre Z a la N. Permítame, yo escribo eso en la pizarra para mostrarlo. Entonces aparece ahora la serie es así, que la escribamos así, la función es AN sobre Z a la N. Entonces este es el cambio fundamental. El Z está elevado a la N, pero está como el denominador. Eso se puede reescribir así, como la sumatoria, bueno, desde N igual 0, todo eso, de AN por Z a la N, a la menos N, perdón. Estas dos cosas son iguales, ¿no? Todo aquí lo primero que vemos es que aparecen potencias negativas de Z. Que recuerden, N va variando desde 0 a infinito. Entonces, cuando aparecen potencias negativas de Z, a esto le llama una serie de Laurent. Escribe así. Bien, y esta serie sí va a ser importante porque, más que los dos casos anteriores, porque en esta serie podemos encontrar el concepto de residuo. Más adelante veremos cuál será el residuo, que va a ser uno de estos coeficientes. Bien, de hecho el residuo va a ser el coeficiente que acompaña al término z a la menos 1, el número que esté aquí. Eso va a ser el residuo, y con eso es que vamos a empezar a desarrollar la teoría de integrales y todo eso. Bien, entonces este fue el caso que nos faltó el miércoles, estudiarlo, el caso C de ese ejemplo. Entonces, debemos escribir pues nuestra función. Recordemos que la función es 1 sobre z menos 3. Escribirla de esta forma, como esa serie de potencias. Bien. No sé si ahí hice un pequeño resumen de lo que se habló en la clase anterior. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo les ha ido con los ejercicios? Creo que ya para el miércoles les paso el taller. Bien, el taller que los va a preparar para el examen. Y también ese taller se promedia con la nota del quiz, ¿no? Para obtener el 15%. Recuerden que el 15% es el primer corte, es el promedio entre el taller y el quiz. Yo les decía que los que no les fue muy bien en el quiz, entonces tienen que empeñarse en sacar un 5 en este taller para así, por lo menos tener, así les haya ido muy mal, pues digamos que a alguien le fue súper mal y sacó 1 en el quiz.
Si saca 5 en el taller, ya en promedio obtiene un 3, que va a ser la nota del 15%, ¿no? Entonces puede recuperar, todo el mundo puede recuperar. Y los que sacaron 5, pues también sacaron 5 ahora en el taller para que ese 15% les quede en 5. Y así tener un buen margen por si algo sale mal más adelante. Bueno, entonces ¿hay preguntas o no? No, señor. Listo. Entonces, vamos a resolver esta inquietud aquí. Es decir, vamos a escribir esta función con una serie de esta forma. Por el momento estamos trabajando bastante teórico, hallando estas series, pero más adelante vemos que toda la teoría se armoniza mejor. Bien. Entonces, como en la clase anterior, debemos manipular esta función de tal forma que logremos esta expresión que se pide. Entonces, recordemos, 1 sobre z menos 3. Lo primero que debemos hacer es ver que si nosotros queremos que z aparezca aquí en el denominador, entonces más adelante cuando hagamos una sustitución, el mismo truco que hemos hecho para poder usar este resultado de la esquina. Recuerden que siempre que hago este tipo de ejercicio, yo coloco esto en la esquina, ¿no? Para saber que yo voy a usar esto. Entonces yo voy a hacer una sustitución más adelante y z debe quedar en el denominador. Por lo tanto, la sustitución va a ser w igual a algo, algún número, sobre z. Para que cuando haga w a la n, aquí me va a quedar ese número a la n, sobre z a la n, y ya obtengo más o menos esta expresión. Entonces yo quiero que me aparezca z en el denominador. Miren que aquí de entrada puedo hacer lo siguiente. Puedo factorizar z. Aquí, en el denominador. Si factorizo z ahí, me va a quedar entonces 1, porque si saco factor con un z, aquí me va a quedar 1, menos 3 sobre z. Bien, son manipulaciones muy sencillas. Si distribuyo z, claramente regreso acá, ¿no? Z por 1 es z, y z por menos 3 sobre z. Los z de cancelan y me queda el menos 3 aquí. Entonces esa expresión está bien. Que lo puedo ahorita reescribir así, como 1 sobre z por, si quieren, 1 sobre 1 menos 3 sobre z. Bien. Estoy haciendo álgebra, ¿no? Entonces eso es verdad también. Y aquí, esto que voy a colocar entre paréntesis, es lo que puedo escribir como serie de potencias. Miren, esto que está aquí tiene la forma que está arriba en la cajita. En este caso, ¿cuál es la sustitución que debo hacer para verlo tal cual como esto? En este caso, la sustitución es W igual a 3 sobre Z. Esa sustitución la hago para que sea evidente que lo que está entre paréntesis se parece o es igual a esto que está aquí. Bajo una sustitución, pues. Entonces, miren, si yo hago W igual a 3 sobre Z y reescribo la expresión, esto me queda igual a 1 sobre Z. Vamos así por un momento. Por 1 sobre 1 menos W, ¿cierto? Entonces ahí ya se hace evidente, pues, ya luego hacer esa sustitución. Bien, y ahorita sí, esto que está entre paréntesis, este 1 sobre 1 menos W, es igual a esta serie de potencias. Bien, la sumatoria n igual 0, infinito, de W a la n. Entonces ahí puedo escribir eso. Pero siempre y cuando, ¿con qué condición? Con que el módulo de W sea menor que 1. Voy a escribir que esa igualdad se tiene. Aquí puedo colocar ya la serie. Ahí me aparece la serie, la única forma será aparecer una serie
de n igual 0 a infinito. Bien. Y eso es verdad si módulo de W es menor que 1. Pero recordemos que W es igual a 3 sobre Z. Entonces esto es verdad si 3 sobre Z, un módulo menor que 1. Y por lo tanto esa desigualdad ahí, recordemos que el módulo distribuye, entonces es igual que al módulo de 3 sobre el módulo de Z. Eso al final es equivalente a decir que el módulo de Z mayor a 3. Bien. Entonces tuvimos, si sustituyo aquí el estado W nuevamente por 3 sobre Z, que eso lo hago nomás para usar el resultado, entonces me queda así. Aquí está la serie que representa esa función en la región que nos indica. Y claramente aquí empiezan a aparecer potencias negativas de Z. Entonces esto es lo que llamo una serie de Laurent. Enseguida yo defino eso. Bien, entonces vamos a mis notas, que aquí en la nota hice esas cuentas. Entonces esas notas están aquí, miren. Entonces esta es lo que va escrito ahí en la pizarra. Bien. Y si calculo algunos términos de esa expansión, entonces me da, calculo algunos términos y distribuyo el 1 sobre z. Entonces eso me da 1 sobre z más 1 sobre, perdón, más 3 sobre z al cuadrado más 9 sobre z a la 3. Y así infinitos términos sumando. Entonces es una serie de Laurent que representa la función 1 sobre z menos 3. Este es el ejemplo que nos faltaba. Entonces veamos las observaciones que yo hago antes de llegar ahí. Entonces veamos acá. Empecemos a estudiar estas notas. Como ya estudiamos el ejemplo, entonces ahorita sí puedo decir, vimos que en el ejemplo 4.15 podemos representar una serie de potencias de varias formas. Perdón, una función. Podemos representar una función en serie de potencias de varias formas. Ya las primeras dos formas las comenté al inicio de la clase. Y aquí están unas observaciones, ¿no? Miren, las dos primeras representaciones obtuvimos potencias positivas de Z. Eso en el primer caso, ¿no? Que nos quedó Z sobre 3 a la N. La primera representación, la del ítem A. En el segundo caso, nos queda un Z menos 2, que nos dio el disco centrado en 2, ¿no? Del radio 1, pero eran potencias positivas. ¿Y qué otra observación podemos notar? Bueno, que esas series convergen en el interior de un disco. En los dos primeros casos, el interior de un disco. Otra observación es que es el interior de un disco, no el borde. En el borde, ¿qué pasaban los bordes? No había convergencia. Y esos bordes ocurrían, por ejemplo, en el primer caso, el borde era el que satisfacía esta ecuación módulo de z igual a 3. Ese era el borde de la primera región. Y noten que, por ejemplo, si z es igual a 3, nuestra función no está definida en ese punto, ¿no? Entonces, esta función no está definida en el z igual 3 y puede ser que por eso, o de hecho por eso, toda la teoría excluía ese punto con esta condición. Por eso escogíamos los zetas cuyo módulo es menor o estricto que 3. Porque miren, si coloco aquí 3 se me determina la función. Entonces, como veremos en la siguiente sección, z igual 3 es lo que se denomina una singularidad de la función. Bien, esos puntos de ahora en adelante, donde nuestra función esté definida, donde nos dé indeterminación, se van a denominar singularidades. Bien, vamos a ver varios tipos de singularidades. Vamos a caracterizar esas singularidades. Bien. Ahorita sí podemos hablar de series de Laurent. Entonces, nosotros ya pasamos aquí a la sección del libro. Los que siguen el libro también, les digo que ya vamos a llegar. Estos ejercicios 39 no
Son fáciles, pero no los vamos a trabajar en esta vez. Si alguien quiere hacer ejercicios del libro, puede hacer el 38, sección 4.4.2. Bien. Entonces vamos a saltar un momentico, no hablar de series de Taylor todavía. Voy a cambiar el orden aquí un momento. Y vamos a la sección 4.4.5. Esto. Entonces, ¿qué es lo que es una serie de Laurent? Entonces, como yo lo venía diciendo, es una serie de potencias que incluye potencias negativas de z o de z menos z sub 0, en el caso de que la expansión se haga alrededor de z sub 0. Bien. Y dicha serie converge en el componente de un disco o en un anillo, es decir, la región que se define entre dos discos, tienen el mismo centro. Entonces, nuevamente, aquí cito el ejemplo 4.15 de ítem C, donde tuvimos esta convergencia en el exterior del disco de radio 3. Y bueno, esa es una serie de lados de esta función. Y bueno, ¿y por qué es que vamos a estudiar esta serie de Laurent? Porque nos permite investigar el comportamiento de las funciones de variable compleja en vecindades o alrededor, pues, de singularidades de la función. ¿Bien? Nos permite determinar qué tipo de singularidades tiene la función. Entonces, aquí yo hago una formalización del concepto de serie de Laurent. Entonces pueden leerlo, ¿no? Menos resume lo que yo ya he dicho. Entonces, una serie de Laurent va a ser ya de esta forma. Miren que aquí n toma valores desde menos infinito hasta infinito. Es decir, ya extendemos el concepto de serie de potencias, admitiendo n ser negativo. Bien. Entonces la serie de potencias viene desde menos infinito. Miren, aquí coloco estos 3 puntos suspensivos. Y me da aquí, a esos coeficientes a n, aquí les llamé Cn. Entonces esto es cuando tengo un número negativo, digamos menos r. Entonces me haría c menos r, z menos z sub 0 elevado a la menos r, que lo puedo representar así. Entonces vengo con potencias negativas. Luego cuando n vale menos 1 aquí, me daría c menos 1, es un número nomás, por z menos z sub 0 a la menos 1, que se puede representar aquí como este término. Cuando n es igual a 0, pues me quedaría c sub 0 por z menos z sub 0 a la 0, que es 1, entonces me queda solamente este coeficiente. Y ahí en adelante empiezan a aparecer potencias negativas. Bien. Ya z menos z sub 0 a la 1, a la 2, a la r, y así. Bueno, aquí me falta escribir más 3 puntos suspensivos. Bien. Los coeficientes pues son números complejos. Bien. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo hallar expansión en serie de Laurent. Más adelante defino los tipos de singularidades que existen. Por el momento calculemos series de Laurent. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Lo único que debe No, guardarse señor. es que Listo, serie de Laurent tiene potencia negativa. N puede ser negativo, eso es lo único. Entonces miramos aquí este ejemplo que es bien interesante. Ejemplo 420. Creo que está en el libro entonces. Sin embargo, yo hago aquí un poco más de detalles. No. 419. Así es el ejemplo 420. Listo, yo voy a hacer el ítem A. Sin embargo, aquí el libro salta varios pasos. Dice que haciendo fracciones parciales. No sé si todos ya vieron eso, pero bueno. Voy a hacerlo con todo detalle este ejercicio. Bien, entonces dice, determine
la expansión en serie de Laurent de la función, aquí está nuestra buena función, y nos dicen que la región de convergencia debe ser un anillo. Bien. Entonces, permítanme aquí en la pizarra ejercicio resumir un poco lo que hablé ahí. De todo eso, lo que le debe quedar a uno es que una serie de ladrones así, un Cn por z menos z sub 0 elevado a la n, una serie de ladrones centrada en z sub 0. Bien. Y n puede ir desde menos infinito hasta infinito. Bien. Y que la región de convergencia en una serie de este tipo va a ser de dos formas. Puede ser el exterior de un disco. En este caso el disco va a estar centrado no en el origen, sino en este z sub 0 que aparece aquí. Entonces, digamos que este z sub 0, el centro. Y la convergencia va a ser fuera de ese disco. Bien. Ese puede ser el primer caso, cuando tenemos serie de Laurent. El otro caso es que converjan un anillo, como es el ejercicio que vamos a